Hola mis queridas veganitas y veganitos, saludos. Vuelvo a estar aquí después de 15 días sin colgar receta. Os he echado de menos, pero es que he estado un poco liada con mi página web. Tenía un problemilla y no funcionaba del todo bien, pero bueno, ya está solucionado y podéis entrar a visitarla siempre que queráis. Ya sabéis, susanbegui.com. Pues nada, para compensar mi ausencia estos días os traigo dos recetas maravillosas. La principal de este vídeo, que es una guarnición diferente y deliciosa, así como un entrante o primer plato especial. Os explicaré cómo preparar una col bávara y eura a la jardinera. Y aquí tenemos los ingredientes para hacer una guarnición un poquito especial. Una col bávara. Vamos a necesitar media col, de estas blancas, media cebolla, una manzana, 2 cucharadas de aceite, una cucharada de harina, un poquito de sal, un poquito de pimienta negra molida, 100 mililitros de vino blanco y agua con sal, que ya la tengo al fuego para que empiece a hervir. Empezaremos preparando la col. Voy a quitar la parte del tallo, la parte más dura. ¿Vale? Y esto, pues quitándole un poquito lo más feo, la parte oxidada, y esto lo guardaremos para hacer el caldo, un caldo de verduras. Las hojas más exteriores, verdes y duras, las vamos a guardar también para hacer un caldo. Pues nada, vamos a cortarla lo más finita que podamos. Siempre os explico alguna historia sobre las recetas, pero hoy no tengo ninguna historia que contaros sobre este entrante o guarnición. O sea, esta col bávara no sé de dónde proviene, no sé de dónde ha venido, de dónde ha salido, de dónde la encontré. Es que lo desconozco su historia, así que no tengo nada que explicaros, nada más que os va a salir un entrante buenísimo. Si veis que, por ejemplo, estos que quedan un poquito más grandes, esto así, pues déjalo aparte y lo vuelves a cortar, ¿vale? Un poquito más finito. Este también está bien y este no. Todo esto lo vamos a dejar ya, a utilizar, pero estos que son los nervios de la col, pues mira, lo vamos a separar de lo que ya hemos cortado y lo vamos a volver a cortar un poquito más finito, porque si no quedaría demasiado duro con respecto a lo otro. Lo otro se haría muy pronto y esto no, así que lo cortaré un poquito más. Vale, hacer tiras un poquito más finas. Perfecto. Pues sí, más o menos esto ya estaría bien así, delgadito. ¿Vale? Ponemos aquí. Bien, y una vez toda cortada, bien finita, la vamos a lavar. Y ya con el agua hirviendo vamos a ponerla. Es el turno de la cebolla, vamos a quitarle las pieles, las raicitas. Esta piel también nos va a molestar. La puntita esta está un poco seca y bueno, y con esto pues nada, otra juliana igual, de finita. Perfecto. Ahora en una sartén o cazuela un poco ancha, grande, vamos a poner el aceite y seguidamente la cebolla laminada. Esto lo vamos a dejar hasta que se dore ligeramente. Y mientras se pocha la cebolla, vamos a pelar la manzana. La manzana que elijas, la variedad que elijas, es indiferente, ¿vale? La que tengas por casa, pero procura siempre que sea, que su pulpa no sea harinosa, de esa terrosa, que sea
de estas que son crujientes, y que no sea excesivamente dulce. Para la cocina es mejor elegir una variedad pues con una acidez más elevada. O sea, la Golden y la Fuji está bien para postres, pero para cocinar mejor otra variedad. La cortamos por la mitad, luego otra vez por la mitad. Porque lo que vamos a hacer es quitarle el corazón. Bueno, ya han pasado los 10 minutos, apartamos la col, la vamos escurriendo y la pasamos junto con la cebolla. Mirad, es importante, yo voy pescando las cosas, pero dejo ahí el caldo. Primero porque necesitaremos un poco de caldo para esta receta. Y segundo porque con el que quede pues haré un poquito de sopita, con más cosas, claro. Ahora lo que vamos a hacer es pues laminar las manzanas también en plan finito. Vale, una vez puesta la col, vamos a poner la cucharada de harina y vamos a mover para que se tueste un poquito, para que se cocine. Mezclamos bien y dejamos, sin parar de mover, dejamos sonar un par de minutos. Vamos a añadir la manzana. Mezclamos. Añadimos la sal y la pimienta. Mezclamos. Y ahora, con el fuego fuerte, vamos a poner el vino blanco. Unos 100 mililitros, ¿vale? Yo pongo un chorrito. Y vamos a mover para que se evapore el alcohol. Y ahora solo faltará el caldo de la cocción. De la col, pues ese caldo. Ahora voy a bajar el fuego para que no esté tan alto, tanta temperatura tan fuerte. Lo pondré a fuego medio y lo taparé y lo dejaré cocer unos 15 minutos. Voy a poner un poquito más. Habían 200 por 250 mililitros. Taparé y dejaré cocer unos 20 minutos. Esto ya está, lo he dejado al final 20 minutos a fuego medio. Vamos a probarlo de sal. Esperemos que esté ya todo del todo bien. Ya está perfecto. Ahora lo retiramos del fuego, paramos al fuego y esto lo mantenemos ahí caliente. Vamos a por el siguiente plato, por el principal. Lo he cambiado a una fuente de servir que también me servirá para calentar esta col bávara si se enfría demasiado. Aunque este entrante o guarnición también se puede comer frío sobre unas tostaditas de pan de pipas. Aquí te dejo apuntados los ingredientes de la col bávara por si los quieres apuntar. Bueno, en este caso voy a hacer una eura a la jardinera, pero a ver, la eura no en todos sitios es fácil de encontrar. Es decir, que si no conseguís, si no queréis, si no tenéis, si la encontráis muy cara, si, bueno, lo que sea, ¿no? Podéis hacer cualquier proteína con textura, esta textura pollo,
O bueno, es igual, cualquier proteína, como seitán estilo pollo, legumbreta o incluso tofu. Bueno, en serio, cualquier proteína vegetal nos servirá como principal de esta guarnición. Yo os diré por qué he elegido este tipo de proteína, la eura. Resulta que esta noche vienen a cenar mi hijo y su pareja, y a ellos les encanta la eura. Ellos están aquí de vacaciones, pero no viven aquí, ellos viven en otro país. Allí no pueden conseguir la eura. De momento, todavía esta empresa, que es catalana, no exporta a ese país. Así que este plato es como un regalo hacia ellos. Esta receta de eura a la jardinera ya la tengo colgada en el canal, pero os voy a explicar rápidamente cómo prepararla y sus ingredientes, pensando en aquellas personas que se inician en la alimentación vegetal para que vean lo fácil que es montar un plato completo y delicioso. Si necesitas más detalles de la receta, clica en el enlace que te dejo por aquí y disfrútala con tranquilidad. Tanto rollo para decirte que primero hay que dorarla un poco. Ya le he dorado ligeramente y ahora la retiro y reservo. ¡Jolín! Le he tirado todo. Prepara 200 o 300 mililitros de agua caliente para hidratar un puñado de setas. Este ingrediente es opcional. Yo es que tengo estas setas de la temporada pasada. Si os interesa podéis mirar mi vídeo, uno que colgué hace tiempo de cómo conservar setas. Pero yo os digo que este ingrediente es opcional. Incluso podéis utilizar setas frescas. Dejaremos hidratar unos 20 minutos. También necesitamos una zanahoria que hay que pelar, cortar y ponerla a dorar. La cebolla limpia, la picamos y la añadimos a la zanahoria. Cogemos los 3 ajos pelados, los cortamos y los echamos a la sartén. Ponemos una ramita de romero, que si es fresco, mejor que mejor. Y añadiremos 200 gramos de guisantes, que es igual que sean frescos o congelados. Y añadimos también una cucharada de salsa de tomate, que podría ser también un tomate fresco o un tomate en conserva. Mezclamos y añadimos la eura que teníamos reservada. Turno de las setas que hemos hidratado. Recuerda reservar el agua de hidratarlas, que la vamos a utilizar. Si no añadís setas deshidratadas, vais a necesitar 200 mililitros de caldo de verduras. Con la temperatura del fuego bastante alta pondremos 100 mililitros de vino blanco, que cocinaremos durante 3 minutos para evaporar el alcohol. Y añadiremos 200 mililitros de caldo de hidratar las setas o, en su defecto, caldo de verduras. Y dejaremos cocinarlo todo junto durante 30 minutos con la tapadera puesta. Y hasta aquí con las 2 recetas de hoy. Una maravillosa guarnición de col bávara y proteína a la jardinera, en este caso eura a la jardinera, que ha quedado impresionante. Espero y deseo que hayáis disfrutado con estos 2 platos, sobre todo que os parezca interesante la col bávara, y si os apetece, pues que me regaléis un me gusta, que comentéis cualquier aspecto de la receta o dudas, pero sobre todo sed felices. ¡Hasta pronto!